Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento. Y a mi lado está el chiquillo. Gracias, don Hugo. Bienvenido, don Danilo Toro. Viniendo de usted es casi que un reconocimiento histórico. Total, total. Así es. Yo celebro varias cosas. Primero que de los chiquillos de Vamos tenemos un representante. Bienvenido, buen día. Gracias por lo de chiquillo, buenos días. Sí, señor. Está el diputado Manuel Chen, que del PRD, gloria al Señor, vino un vocero. El señor Rafael Buchanan, bienvenido. Gracias, don Hugo, buenos días. No sabe las veces que hemos intentado que esté un vocero PRD y qué bueno que haya venido un muchacho como usted, porque usted votó en contra, ¿verdad? Es correcto. De la designación de Don Dino. Así es. ¿Y votó cuando votaron o votó después? Votamos justo en el momento en el que entró la bancada PRD. Ajá. Eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Cómo no? Y aquí está la posición oficial. RM está con nosotros Yusaida Marín. Bienvenida. Muchísimas gracias, Hugo. Bien, gracias por la oportunidad que nos brindas a todos. Gracias y buenos días a todos los que nos están viendo en este momento. Danilo y a los colegas también. Muchas gracias. Hombre, no, gracias. Yo de verdad me siento complacido porque cuando están todos nos entendemos mejor, porque están todas las corrientes de pensamiento. Don Danilo, salimos ganando todos. Efectivamente, la integralidad, es decir, cuando tenemos el cuadro completo, Sí. nos permite ver, bueno, con mayor claridad dónde están los actores políticos, los tomadores de decisión y hacia dónde nos enrumbamos. Bien, ¿Qué yo es creo, lo que buscamos? Yo creo que el hecho político, sin lugar a dudas, a menos que alguien me presente una idea distinta, fue el tema de la elección del director general de la Caja de Seguro Social en la figura de Don Dino Mon. Comencemos con el tema de la votación, porque primero se nos dio una cifra, 38-20, y de repente se nos dio otra cifra, 46-22, y lo que se nos explicó es que había diputados que habían llegado después a votar, PRD, por ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó? Usted llegó después. Fíjate, Hugo, no, nosotros estábamos en el recinto, nosotros estábamos justo en el salón que está al lado del pleno, que es el Chanchoré. Nosotros estábamos ahí reunidos y de esto puede dar fe los demás diputados. Nosotros estábamos ahí y tomamos la decisión de dejar en libertad y a criterio de cada diputado la postura que quería adoptar en cuanto a la votación. Sí, pero no estaban en el momento de la votación. A mí me da la impresión que eso es como comprar el número después que jugó la lotería. Yo no sé, don Danilo. No, Hugo. Ahora la Fíjate, lotería, antes la lotería jugaba a los mediodías, ahora voy a las tardes. De la Para tarde. comprar el Y billete en a las las- 5 de la tarde. A mí me da esa impresión. No, lo justo a lo justo. La votación no había cerrado todavía. ¿Qué Ajá. pasa? En el sistema de nosotros de votación, tú puedes ver cuántos diputados han votado en el momento. Indistintamente, la votación no había cerrado todavía. Cuando la presidenta le pregunta al secretario que sirviese decir cuántos habían votado, él pasó a decirlo. Sin embargo, se pidió No, que la pregunta ahí fue, resultado, señor secretario. Correcto. Y dijo, Exactamente. dijo 38-20. 38-20. Que todo el mundo entendió que había cerrado. Luego se pidió que rectificara esa cifra y fue donde salieron los votos de los diputados que no habían ingresado inicialmente. Decía usted, señor Chen. Nosotros entendimos que ya se había cerrado la votación con ese 78-20. Además, yo me retiro, escucho a oír los programas de opinión y mencionan no, que el PRD, y tuve gran rato en el carro manejando que el PRD se había ido y no había votado. Algunos dijeron otros temas que... Utilizaron un término que casi lleva a los golpes a dos diputados, por lo menos uno quería tirar la mano. No vamos a repetir el calificativo, ¿para qué? Ya todos lo conocen. No, los calificativos y la diatriba, uno pierde el debate en eso, así que Sí. vamos a ser Fíjate, respetuosos. pero yo me pongo a pensar, diputado Chen, si el resultado era 38-20, ya se había ratificado al señor Mon. Así es. Así que al Sí. final del día ya la O sea, había ya pasado, la había. ya en teoría ese Entonces, número ese número, le había dado la rectificación al la señor teoría Mon. que usted plantea sería que el PRD toma la decisión de entrar a votar para que él pudiese ganar, cuando no fue así. Porque incluso este servidor, este diputado, votó en contra de la ratificación del señor Mon. Pero la como mayoría del director de PRD la se Caja de- sumó a la mayoría que ya había aprobado el señor Dino Mon. Esa era una decisión de criterio de cada diputado de la bancada Ahora, PRD. ¿por qué no estar en el pleno al momento de votar?
Nosotros estábamos... Al lado, no estaban ahí adentro al del lado, pleno. estábamos justo en el salón que está al lado. Sí. Usted ha ido a la asamblea, Sí. eso queda ahí mismo a un paso. Se ingresa y se sale, ahí mismo está. Sí. Nosotros no es que estábamos fuera del recinto ni de la Asamblea Nacional tomando decisiones por fuera. Como bancada habíamos tomado la decisión en ese momento. Estábamos, pero no estábamos, don Danilo, porque estar en el chanchoré no es lo mismo que estar en el pleno. Correcto. No sé, a mí me parece. Exacto. Y ajustándome a la realidad de la verdad. No, justamente es que es lo contrario, colega. A ver. Para tú tener acceso al pleno, Sí. está el chanchoré. Sí. Nuestra bancada tomó la decisión de reunirse fuera y tomar la decisión de dejar a criterio de cada diputado. Pregunto, ¿y habían pedido un espacio de un momento para debatir algo? Porque ustedes querían debatir o conversar sobre Es algo. correcto. ¿Lo habían nosotros- pedido? Recuerden que no solamente ese día se estaba viendo la ratificación del sermón, habían otras Sí. 4 entidades más. Nosotros estábamos tomando la decisión de a quiénes íbamos a ratificar y a quiénes no. Tomamos la decisión en consenso, los 12 Entonces, diputados sí, de la bancada sí, del PRD, sí cabe, en votar a sí cabe criterio. aclarar eso bien, pero cabe también detectar que hubo un error, porque no es correcto anunciar un resultado cuando el resultado no es el que finalmente se va a dar. Entonces, tienen que identificar ese error para que no vuelva a ocurrir, Estoy de acuerdo con usted. porque esto sí deja una incomodidad. Quedó el sabor de Exacto, boca. de que Quedó algo- el sabor de boca, porque el diputado se entera cuando ya se fue. Sí, estaba en el carro y oyendo un programa de opinión del señor Escobar, me entero que la votación fue inicialmente 38-20 y que el PRD se había desbancado o no había asistido a la votación. Pero eso es una teoría que usted puede manejar, diputado. Pero vuelvo y le repito, yo voté a favor de lo mismo que usted votó. Entonces, esa teoría de que el PRD se retira para no votar, para luego ingresar y votar, no cabría. Ahora, a mí me preocupa es que cuando haya mientras tanto el oficialismo echándose fresco porque le aprobaron a su candidato. Igualmente lo aprobaron desde Así primera, es. en Por primera eso- instancia, en la instancia. primera votación. Por eso, Pero o sea, no por- tanto de echándose fresco. Pero Hugo, por porque- eso no, ¿por qué? Porque hubo recriminaciones de parte del presidente de la República. Allá llegó en un momentito, porque no lo logré entender. Si ya pasó el candidato, este reproche, pero ustedes lo pondrán en perspectiva. Pero cierro el tema de la elección o de la votación, porque si el día de mañana están votando un artículo que es conflictivo, resulta que sí puede pasar aquello de, espérate, para ver cómo quedó la votación, hey, vengan a votar, para que gane mi posición. Y eso estaría sujeto a que el voto estaría, usted sabe, inclinando la balanza al mejor postor. Como el pasado ha ocurrido. Exactamente, como ocurría en el pasado que decían, verificación. Entonces verificaban y que bueno, faltan 2. Y se sumaban los votos y se cambiaba la tortilla, se Bueno, volteaba. yo no estaba en las asambleas anteriores, yo estoy en esta nueva asamblea y yo puedo dar fe del criterio del sistema que se está utilizando en este momento. Incluso tengo que hacer la aseveración de que la presidenta, y no estoy defendiendo a nadie, hizo la aclaración el día de ayer en el Pleno de qué fue efectivamente lo que pasó. Yo lo que no creo es que debamos, de alguna manera, satanizar una situación legítima de cada diputado, ¿verdad? En el sentido de que estábamos deliberando como bancada la decisión y la postura que íbamos a tomar. Y en efecto se dejó en libertad de Sí. cada diputado poder tomar esa decisión. Usted aboga por algo diferente. No, yo aplaudo su decisión democráticamente. Si usted, como lo dice, lo felicito a su bancada, que fueron democráticamente abiertos y dejara que cada diputado decidiera por sí mismo. Y señor Chen, diputado Chen, hay que aclarar al país también que Vamos también salió por el extremo opuesto del Pleno. Hay dos puertas. Sí. Una hacia el Chanchoré y una hacia la parte de afuera. ¿Ustedes estaban reunidos afuera, pero estaban al momento de la votación dentro o estaban afuera? Al momento de la votación estuvimos dentro. Son dos cosas distintas. Es válido que, espérate, Hugo, es válido entonces que ellos salgan y deliberen, ¿verdad? Salen, vuelven y entran. Vamos a poner, pues fueron más rápido que el PRD en No, ingresar pero al Pleno. estuvimos No, atentos, no hay ningún problema. estuvimos atentos a la votación. Vamos a poner que Vamos fue más rápido que el PRD en ingresar al Pleno. ¿Será la juventud? Yo no sé, Será la de juventud. verdad. No, vamos a creer que, como ustedes son chiquillos, entraron más rápido. ¿Ah? Pero a propósito de chiquillos, si ya ustedes tenían ganada la elección, ¿por qué esa recriminación tan fuerte del presidente? Yo siento, Hugo y apreciados colegas, que se generó una molestia. Y es entendible porque el licenciado, el señor Dinomón, nos dio la oportunidad a todas las bancadas de que nos reuniéramos con él, previo a que él fuera presentado para ratificar en el Pleno. Ujú. Él permitió, cosa que nunca se ha estilado, de que pudieran hacer las entrevistas, preguntarle su hoja de vida, su experiencia, cuáles eran sus proyecciones,
cuáles eran los planes de trabajo estratégicos que él tenía para presentar ante el tema que se nos avecina, que es el tema de la Caja del Seguro Social. Claro. Tengo entendido que todos pudieron conversar con él y que en la mesa donde se reunieron con él, aparentemente pues recibió él el apoyo positivo de poder darle ese voto a favor en el momento que se iba a dar la votación. Además, el propio Dino Mon le dijo al diario de La Prensa que el compromiso era que si él respondía a las preguntas, ustedes iban a votar por él. Eso es falso. Y no sé si el mensaje le llegó tergiversado al señor Mon, pero esa parte es falsa. Nosotros solamente exigimos la presencia de él para más transparencia y más claridad ante el cuestionamiento del pueblo. ¿No habían comprometido el voto con él? No habíamos comprometido el voto. Eso es totalmente falso. No sé si el mensaje, como le digo, le ha llegado mal o tergiversado a él, pero la posición de nosotros era que queríamos cuestionarlos porque no todos estuvimos en esa reunión a puerta cerrada de la bancada. Creo que tuvimos solamente 8 porque tuve que retirarme. ¿Usted no estuvo? Yo no estuve. Ajá. Que fue en presidencia de la Asamblea y yo no estuve. Y queríamos saber de viva voz de él cuál era su postura, cuáles eran su planteamiento acerca de lo que se avecina, que es de importancia vital para el pueblo, para todos nosotros que aspiramos a una jubilación justa y retirarnos a tiempo y no morir 2 años después de habernos jubilado. No había compromiso de Bueno, voto. la información que se recibió era que le habían pues manifestado el apoyo el día de la votación. Ustedes esperaban que Vamos votara a favor. Sí, eso era lo que se había Es lo que dijo el propio manejado. Dino. Eso era lo que Sí, el propio sí. Dino No. Mon Ahora, había yo manifestado. tengo que decir que- siento que allí entonces se dio alguna inconformidad con el tema. Es entendible que de repente se haya generado alguna situación, pues. Entonces, Pero el presidente no Ahora, solamente lo llamó chiquillo. ahora, pero, Sí, pero disculpe. aquí el fin no puede justificar los medios. A ver. Y tanto la bancada oficialista como Vamos, ambos cometieron una ilegalidad. A ver. El señor Mon no era funcionario público en ese momento y no se le podía cuestionar. Pasaron por encima de lo que hizo. Pero sin embargo, la el Pleno es propia ley. soberano. El Pleno ha hecho esto Es en que anterior ahora ocasión. usan la excusa de que el Pleno es soberano para justificar ilegalidades. Una persona que no es funcionaria pública no puede ser cuestionada por el Pleno de la Es que Asamblea si hubiera- Nacional. hubiera- ¿Qué por está las por razones encima? ¿Que el Pleno sea soberano o la ley? Pero yo he Por- visto por- muchas por las presentaciones. ¿Qué está por encima? ¿El Pleno o la ley? Mire, nosotros somos el primer órgano del Estado, somos elección popular. El Pleno es soberano, nosotros representamos al pueblo y ese pueblo quería saber los planteamientos de ese director. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y si diputado hubiera sido Chen. legal, la misma Dana hubiera dicho esto es ilegal y no se puede y como presidente de la República, presidente de la Asamblea, yo no lo voy a Yo aprobar. estoy completamente de acuerdo con usted. Pero incluso el diputado Camacho hizo una aseveración de eso y en reiteradas ocasiones ha pasado lo mismo. Y hay que aclararle al país la situación. Si la persona no es funcionaria pública, y señor Danilo, le corrijo en una cosa, nosotros podemos dar cortesía de sala para que un ciudadano pueda exponer una situación. Y nosotros podemos indagar sobre esa situación, pero estamos hablando de una ratificación de una persona que aspira a ocupar un cargo público. La ley no lo permite y hay que ser claro y enfático en eso. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que el señor Mon, lo que nos presentó, a mi juicio, no llenó mis expectativas. ¿Por qué no le llenó las expectativas esa a usted, por ejemplo? Por esa misma razón fue que yo voté en contra de su ¿Por ratificación. qué? ¿En qué no llenó sus expectativas? Fíjate, Hugo, principalmente una de las cuestiones y que todo ciudadano son las medidas paramétricas. El Ejecutivo cuestiona que el ciudadano hable de medidas paramétricas, pero todos tenemos la preocupación, y tengo que ser congruente con usted, de si el planteamiento que están haciendo es que se aumente la edad de jubilación para salvar la caja de seguro social, si están hablando del aumento de las cuotas. Pero es que eso se va a decidir en el consenso, eso hasta donde tengo entendido. hasta a ese punto todavía no se ha llegado. Ese punto lo vamos a discutir después. Sí, en el Entonces, consenso con el- nosotros, en primera instancia, lo que todos queríamos saber, y creo que los colegas también Ajá. les interesaba, era ver la capacidad, las propuestas de trabajo que pudieran presentar los aspirantes, y en este caso el señor Dino Mon. Yusaida, te pregunto, pues, ¿qué presentó el él señor presentó Mon? su preparación. Ok. Yo te puedo decir que su preparación académica es de también un te preparaba empresario academia. exitoso. Te puedo decir que lo tengo aquí anotado, con más de El solo 25 años de El solo experiencia. hecho de ser un actuario. Es un actuario el exitoso. solo hecho, y yo no, yo tengo que con más de reconocerlo. 25 años de experiencia en la Pero gestión el de solo hecho de riesgos. ser un actuario no lo cualifica para ser director de la Caja de Seguro Social. Hay muchas otras áreas. Administrador de seguros de hay salud. muchas otras áreas, Hugo y colegas, que debiesen llenar esa expectativa de lo Por que, ejemplo, de lo que, ¿como cuáles? lo que necesita. Por ejemplo, una situación que le preocupa a la ciudadanía es el servicio de salud que estamos recibiendo en la Caja de Seguro Social. Deficiente. Entonces, sumamente deficiente. Él habló de que en 100 días, me pareció que lo oí en el Pleno, lo oí en una entrevista, de un plan de 100 días, ¿lo dijo en el Pleno? Sí.
O sea, él ya tiene un plan que nos mostró a todos también Ajá. en las entrevistas. ¿Ustedes lo que escucharon, lo del tuvimos. plan de Ahora, 100 días? el día de ayer yo escuché la entrevista en el diario de la Prensa donde decía que se iba a reunir con el director saliente para saber cuál era el plan en cuanto a servicios que tenía el director saliente para poder modificarlo o ajustarlo. Si Sí. ya tú tienes tu propio plan, ¿por qué tú tienes que ajustar el plan que tiene otra persona? Entonces, ideas y conceptos como Es que estos no exactamente. nos quedaron totalmente claros a El nosotros como presidente cuando diputados. elige al señor Díaz Mons menciona su fórmula, su ecuación. Sí. Cuando el señor Díaz Mons es entrevistado nuevamente después de su ratificación por el presidente o su elección por el presidente, él menciona a la misma cuestión. La ecuación de nosotros es esta. Esto no es una ecuación, señores, esto es una ecuación mucho más complicada que involucra muchas más variables que no solamente son las medidas paramétricas. Así es. Y dicen solamente la medida paramétrica abuelo de aire para confundir al pueblo, porque todos sabemos que las medidas paramétricas son aumento de la jubilación, aumento de la edad, aumento de la cuota, la disminución de la pensión, y posiblemente vayamos a un aumento del IVA que se dice en otro país, el OLIT y BMS, para salvar la caja De del ese Seguro tema, Social. de ese tema vamos a hablar hoy aquí, pero separado del debate político, sino con técnicos, pero no solo para que eso, analicemos bien el tema diputado fríamente. Chin, ¿sí? no solo eso, sino que hay que verlo con un parámetro un poco más amplio. Si tú eres actuario, Ajá. esa es tu profesión, ¿cómo vas a reaccionar tú dentro de la Caja de Seguro Social? Como actuario. Nos hace ver en el Pleno de que una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Pero te pregunto, cuando vengan las reformas, ¿él no va a tener opinión? ¿Él no va a aportar para esa reforma? Yo supongo que él forma parte de esa reunión o esos encuentros de consenso a lo que está llamando el presidente. Entonces No sé. nosotros tenemos que, desde ya, y que el país sepa que la defensa de nosotros, y esto no se trata de un partido político, y esa es la realidad. La defensa es en Pero pro quiero Mira, ir al pueblo tema del panameño. partido político. El presidente Sí. José Raúl Molino ha hablado muy claro y lo ha manifestado también en sus entrevistas públicas con el pueblo, donde él ha dicho que va a llamar a todas las fuerzas civiles que tengan que ver con el tema. Ha reunido ya con los presidentes de las diferentes bancadas para tratar eso va de buscar las fórmulas encaminadas a que esto se pueda resolver de la mejor manera. No podemos decir que esto va a ser tal o cual porque todavía no nos hemos reunido para ver el tema. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que darle la oportunidad al presidente, tenemos que darle la oportunidad a Dino Mon que ellos puedan presentar sus planes estratégicos para resolver esto y que todas las partes puedan presentar sus propuestas. Usted se queda aquí, ellos están por salir, y disculpe, don Danilo, es que se me queda algo con el PRD. Porque yo no sé, ustedes llamaron a conferencia el día jueves, ¿no? Me parece, fue el día jueves, sí. Y el miércoles habían anunciado no a las paramétricas. Yo cuando escuché que venía la conferencia, yo pensé, bueno, el PRD modificó la ley. Ha tenido los años desde modificar la ley hasta la actualidad. Y el último gobierno, para decirnos algo, nos va a presentar algo. Pero no nos presentaron nada, nos presentaron solamente oponerse a las paramétricas. Precisamente. Después de tantos años. Muy por el contrario. En el 2005, cuando se hace la reforma, que fue el gobierno de ese entonces PRD, Exacto. tomamos la decisión en ese momento como partido de hacer las reformas. Esas reformas tenían una visión de 20 a 25 años Sí. y demostraron la sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, la propia ley decía de que cada 5 años, y Sí. en esta hay que hacerme la culpa, ningún gobierno después del 2005, Incluso el último, que fue PRD. incluso el último. Por eso yo esperaba que el PRD, estando en la última administración y teniendo la experticia de la última reforma, me llegaran por lo menos con una cuartilla de una propuesta. Precisamente en su momento, y hay que hacer un poco de memoria, la administración pasada, que yo no, vuelvo y repito, yo no estaba en esa administración y ellos tendrán que dar sus explicaciones en su momento por qué no lo hicieron. Ahora, Sin embargo, yo recuerdo bien en diversas ocasiones que la administración pasada decía que los fondos que provenían de la mina eran los que se iban a asignar para salvar la Caja de Seguro Social. Ahora bien, nosotros en la Sí, entrevista... pero eso que iban a asignar duraba 2 meses, nada más, no duraba para más, no daba Claro, para más. pero Yo era- esperaba pero- algo pero era- y para- pero era- Sí, aquí lo analizamos. Pero era algo que podía de alguna manera darle algún nivel de oxígeno por un tiempo más a la Caja de Seguro Social. Ahora, hay que profundizar en el tema, y al pueblo panameño hay que darle una solución. Así es. Tenemos a la Caja de Seguro Social frente por a eso nosotros. mismo, Ahí yo estamos quiero, de acuerdo. por eso mismo yo le pregunto algo. ¿Usted cree que debe haber un diálogo? Por supuesto que sí, ¿Cómo claro que va a sí. haber un diálogo si yo parto de la exclusión de que quien plantee X cosa, no? Y si el otro hace lo mismo, ¿cómo va a haber una mesa de encuentro si la posición es excluir al que plantee algo diferente? Señor Danilo, no es que excluyamos la opinión
de X o Y persona. Vivimos en un Estado de Derecho. Claro. Sin embargo, cuando nos pones sobre la mesa y le puedes preguntar a cualquier panameño a pie, tú le dices a la persona, no, es que a las damas le van a aumentar la edad de jubilación a 62 o a los caballeros a 67 años, que van a aumentar en posibilidad la cantidad de cuotas o el costo de estas mismas cuotas. Le hago una pregunta básica. Una persona que gana $600 mensuales, prácticamente se le descuenta $40 en Seguro Social, le quedan $261 de salario. Si se aumenta la cuota, Sí. ¿qué le va a quedar a esa persona Bien, para yo vivir? entiendo eso, Nada. yo entiendo eso y entiendo esa preocupación. Pero también entiendo que el momento es para presentar propuestas. Que el Propuestas, pro- es exacto. correcto. propuestas. Colega, Propuestas viables financiera y económicamente, es lo que ha dicho el presidente. Pero Y esas decir, propuestas- yo no estoy de acuerdo, no es una propuesta. Esas Exacto. propuestas deben Pues- ir aunadas, unidos a ciertas condiciones. Nosotros no nos oponemos Sí. totalmente a todo. Sí. Esa propuesta que presenta el Ejecutivo debe unir a una garantía de que si el pueblo hace un sacrificio, también lo deben hacer todas las otras partes. Ese sacrificio Estoy debe ser completamente compartido. Es que de cuando acuerdo. se habla de aumento de cuota es obrero patronal, ahí están incluidos los trabajadores, están incluidos también los empresarios. A mí Pero- me gustaría que alguien Pero esa presentara una- garantía Sí, no solamente es eso, esa garantía es decir sí. que la Caja del Seguro Social se va a manejar de diferente manera desde ahora, que no va a ser sujeto a vaivenes políticos, que no va a ser saqueada. Claro, colega, Ichen, pero Ichen, para hablemos eso claro, nosotros hablemos claro de una cosa. necesitamos- Hablamos de las cuotas de obrero Sí. patronal, sí es cierto, pero el pueblo panameño pone su sudor y su sangre, pero cuando van y le descuentan la cuota, es que el empleador después no va y la paga. Lo entiendo muy bien, Entonces, pero del lado del pueblo, Sí. la gente paga por su seguro, pero después no se reporta. Hombre, después quiero cuando que viene me y lo permitan entiendo bien, decirles pero algo. estamos hablando desde el problema. Yo lo Quiero- quiero saber. ¿Ustedes tienen una propuesta viable, económica y financieramente viable que vayan a presentar? Precisamente el jueves en la conferencia de Bueno, prensa lo ese es el dijimos. momento. Creamos una mesa técnica de profesionales que va a buscar presentarla en octubre cuando el Ejecutivo Claro. lo envía a la Asamblea Nacional, nosotros poder presentar. Pero Pero es que la propuesta que van a presentar a la Asamblea se va a lograr en la presidencia, ¿no? Es lo que tengo entendido. Pero te puedo Es lo que ha hablar comunicado el de presidente. que hay algunas ideas que han surgido, por Sí. lo menos. El tema de la minería, que actualmente están activas algunas concesiones en el país, que de esos fondos se pueda inyectar al IBM. O sea, tienen la Por fórmula otro del lado, gobierno pasado. Fíjate, el canal de Panamá percibe alrededor de $2.000 millones Ajá. anual. El panameño a pie no sabe a dónde va esa plata. De ahí pudiéramos decir, vamos a hacer un sacrificio, vamos a poner $700 millones para la caja de seguro social. Pero es que no ha habido voluntad. Oye, así Bueno, era tan esa es fácil. la- y esa es Si la era tan fácil, ¿por qué realidad. no lo hizo el gobierno PRD? Acabo de decir, no hubo voluntad. Bien. Precisamente, colegas. Disculpe, usted hubo sigue en el ide- siguiente segmento. Le agradezco que se quede aquí con nosotros. Ya se nos acabó, estamos pasados y tenemos dos invitados más que van a seguir hablando aquí. Así que le agradezco a ustedes dos por habernos acompañado, pero se suma Moca, se suman los panameñistas con más puntos de vista políticos de este tema en segundos, nada más aquí en Debate Abierto. Se suman dos actores de sectores políticos adicionales. Está Moca con Ernesto Cedeño. Bienvenido, don Ernesto. Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Luis Ernesto Carles de los Panameñistas también nos acompaña. Muchas gracias por la invitación. Ajá. Gracias. Y sigue con nosotros Yosay Marín de RM. Yo no sé si yo estoy entendiendo mal, don Danilo. Usted ayúdeme, de verdad, ayúdeme. Es un auxilio que le pido a usted, muchacho, chiquillo, perdón, chiquillo. Gracias. A mi entender, y ayúdeme usted también, porque es la propuesta de ustedes, porque puede que yo esté entendiendo mal y esté equivocado. Yo estoy entendiendo que no hay una receta y que medidas paramétricas van o el fondos del canal van. No hay una receta para salvar el IBM. Lo que el presidente ha dicho es, vamos a lograr un consenso mínimo, traigan todas las propuestas viables, económicamente viables, financieramente viables y saquemos una propuesta para mandarlo a la Asamblea. Es lo que yo he entendido o yo he entendido mal. Yo he entendido lo mismo. Yo he entendido que hay un espacio que se está abriendo para discutir. Hay una convocatoria de parte del Ejecutivo Para presentar propuestas. para presentar propuestas y sentarse. El presidente se ha tomado el trabajo de conversar con distintos tipos de grupos, Así es. gremiales, sindicales, Exacto. políticos. Y creo que ese espacio tiene también en su calendario que la Asamblea defina quién va a encargarse de dirigir la caja del Seguro Social. Bueno, creo que estamos hablando ahí, por lo menos tres estamos entendiendo. Yo no sé si ustedes entendieron lo mismo. No, Claro que sí. Precisamente por eso que los postulados por el movimiento Otro Camino nos reunimos
con el señor Dino Mon, porque yo iba en contra de esa señora por las declaraciones que había hablado, y al conversar con él me llevó a la luz que aunque él amara con toda la fuerza del alma la paramétrica, él no la puede implementar porque un estadio es los conocimientos que tiene él para trabajar con las normas jurídicas que existan, y las otras, la propuesta que el Ejecutivo quiere o no quiere consensuar, no sé si lo va a poder lograr con todas las fuerzas políticas, y que se está reuniendo con los diputados, se reunió con la sociedad, está reuniendo con los sindicatos para presentar un instrumento jurídico a posteriori, y ese es el que va a llegar a la Asamblea Nacional de Diputados. Es decir, hablar hoy de paramétrica, aumento de jubilación es extemporáneo porque no lo puede implementar ni Dino Mon ni su equipo. Por eso, hoy. eso explica su voto. Por entonces. eso nosotros, ¿sabes qué? Vamos a darle el palabra a la capacidad, porque yo me enfrasqué un mano a mano con ese señor, además, y me empezó unas 23 preguntas que yo le había hecho, me la empezó a contestar. Iba a hacer la elección por WhatsApp y todo aquello, y dije, ¿sabes qué? Él tiene buena voluntad. Y me reuní también porque estaba en el Chanchoré, que Buchanan lo habló del Chanchoré de Sí, que está ahí al lado. Rafael, que no es el pleno. Rafael lo habló. No es el pleno. Ahí estaba el equipo, no me acuerdo el nombre, un facultativo que se va a encargar de prestaciones médicas, y me convenció el equipo que quiere humanizar la Caja del Seguro Social, y va por el buen camino. Entonces, en ese sentido, los tres. Bien. Pues tú lo ponemos que este es el hombre porque tiene un equipo. Cuando vengan las medidas que la va a conversar el presidente, veremos si eso pasa o no pasa. ¿Ustedes en los panameñistas tienen alguna propuesta viable, financiera y económicamente viable que presentar? Bueno, yo lo que creo que en todo esto que hemos estado escuchando en la mañana de hoy, en cierta manera sí siento que se vicia la confianza cuando el que va a administrar la Caja del Seguro Social, en algunas entrevistas anteriores, metió el tema de las paramétricas. Es que yo creo que ahí es donde se empieza a viciar, porque si nosotros vamos a ser llamados a un diálogo donde van a participar diversos actores, diálogo que todavía no... Una cosa es conversación. Yo escuché muy bien la conferencia de prensa del presidente el día jueves, donde él dijo que los diálogos no dan resultados. Pues aquí hubo un diálogo por la ampliación del canal. Aquí sí ha habido una experiencia de diálogos con resultados. Si el facilitador no es bueno, entonces el diálogo no va mal, termina mal. Entonces yo lo que creo es que todo lo que se está hablando alrededor de ese tema termina siendo sobre el tema de las paramétricas. Y yo creo que eso es el mal enfoque, donde no podemos pensar que la única solución sobre la sostenibilidad del IBM van a ser las medidas paramétricas. Por eso hiciste la pregunta. ¿Tienen ustedes alguna propuesta viable, financiera y económicamente viable? Por supuesto, no es una propuesta que te la está diciendo Luis Ernesto Carles. Ahí está el informe de la OIT, que fue entregado en el 2022, el caso de Panamá, y lo primero que inicia ese informe es manifestando que hay que reflotar el fideicomiso. El fideicomiso fue creado en el 2005, establece muy claramente fuentes de financiamiento y establece a través del estudio que se hace que hay un déficit o se necesita reflotar ese fondo más o menos, de manera ya, a partir del 2025, en más o menos 800 millones de dólares. Y esa ley que se aprobó, la ley 51, en el año 2005, establece que esas medidas que se aplicaron tenían una vida saludable de 15 años. ¿Qué significa eso? Que en el 2020, el gobierno de turno debió convocar a un diálogo, que fue el que convocó, que hubo resultados, porque sí los hubo a través de ese informe, pero no han querido aplicar las medidas. Entonces, si al final vamos a aplicar alguna medida paramétrica, las medidas paramétricas son tres medidas. El aumento de la edad de jubilación, el aumento de las cuotas, o que te aumenten el monto de lo que te descuentan a cada trabajador, que le descuentan un 13%, un 9.5% por parte de los trabajadores y un 4.5% que pone el empleador. Esas son las tres medidas paramétricas, pero podemos estudiar 7 medidas antes, como por ejemplo que de las concesiones se haga un evalúo y que se establezca algún
incremento a reflotar ese fideicomiso. O como dijo el diputado que estaba aquí sentado en la mesa, el Canal de Panamá te da 2.700 millones de dólares. Hay 12 empresas públicas, que esas 12 empresas públicas cada una te entregue 10 millones de dólares. Es lo que yo le pediría al Canal de Panamá que transfiera al fideicomiso, así como Tocumen S.A., 345 millones de dólares, le da a esa empresa pública, pero esa empresa pública resulta ser que en su funcionamiento es de 34 millones de dólares y el resto va al pago de deuda Pero pública. licenciado Carles, su planteamiento significa que quitémosles al presupuesto de inversión, de desarrollo, de funcionamiento que tiene el gobierno para resolver el problema. No, hay 700.000 informales. ¿Por qué yo no puedo formalizar 200.000 trabajadores independientes? Hoy formalizarse en la Caja del Seguro Social para un trabajador independiente es un caos. Entonces tienes que buscar procesos, eso lo ha recomendado el sistema de pensiones de Chile, se replanteó, el sistema de pensiones de México se replanteó. Entonces los trabajadores independientes también pueden, porque lo que dice el informe que yo he citado es reflotar el fideicomiso. El fideicomiso está en el Banco Nacional. ¿Por qué no lo hacemos más competitivo, con una rentabilidad mejor? Bueno, 385 millones de dólares deben empleadores bueno, aquí lo que está de la diciendo cuota Carles, obrero sí. patronal. Entonces busquemos otras fuentes. Lo que está diciendo Carles son elucubraciones correctas. Digo, No, yo he estudiado al respecto son elucubraciones enormemente que debe, sobre este todo tema. eso está bien, pero eso tiene que verse en el diálogo. Lo que yo hablé con el señor Mon, él me estaba planteando que él discrepaba de dinero del Estado que estaba en una tasa, en los bancos estatales que dan un rédito muy pequeño. Sí, O sea, que no había... apenas llega al 2%. La administración no fue agresiva y yo le digo un espaldarazo a esa teoría. Él tiene otro pensamiento de poner a producir esto y todo eso, lo que está planteando Carles, yo también tengo mi aprensión de que de la Caja Unida que va, el fondo Los fondos del canal. vayan específicamente para los asegurados. Y ¿Por qué? Porque no están asegurados, porque eso es para todos. ¿Ah? Ajá. El dinero del Canal de Panamá es para todos y no para los que estamos asegurados, que yo pago seguro. Entonces tú te puedes discriminar, a mi juicio, a un sector que no está asegurado con todos los beneficios del Canal de Panamá. Pero eso... Ese mismo principio funcionaría para el resto de las empresas que él dice deben destinar dinero al fideicomiso. Pero eso, lo que dice Carles, yo creo que todos debe ir a Son un 12 diálogo. empresas públicas. Todo debe ir a un diálogo y ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer subsistir en viabilidad la Caja del Seguro Social. Pero yo creo que el planteamiento que... Ya estamos hablando de una propuesta Bueno, ya aquí diferente. en la mesa que vayan estamos presentando Yo coincido con lo que propuestas. dice Danilo al establecer, nosotros no podemos ir a dialogar sobre un tema que ha sido cuestionado en el tiempo y que no ha tenido soluciones. Yo lo que creo que el presidente sí tiene la voluntad, lo ha caracterizado públicamente. Entonces yo lo que creo que hay que encontrar los actores, y yo creo que los actores se definen en base a un número determinado, a un buen facilitador, y establecer un tiempo. Y que solamente, yo creo que el presidente lo dijo en la conferencia de prensa, que fuese sobre ese tema, sobre el tema del IBM, sobre la sostenibilidad. Y ahí estamos ya claros. el tema de la provisión de servicios en salud, le toca al director establecer una buena gerencia y que los servicios en salud Y creo que eso es mejoren lo que el presidente en la ha Caja del puesto Seguro sobre la Social. mesa y me parece que es sano, porque si hacemos como la vez anterior de que íbamos a hablar del seguro, pero comenzamos a hablar de cuánto me cuesta la libra de arroz, no vamos a salir nunca de un diálogo. Ahora, los tiempos que ha puesto el presidente son dedicar el mes de octubre a encontrar ese consenso mínimo, que lleven toda la propuesta que ya usted ha puesto, la que tienen los panameñistas, para presentarla entonces en octubre en sesiones extraordinarias. ¿A usted le parece el tiempo suficiente para que se analice a fondo un tema tan delicado? Mire, yo quiero decir algo. Todos tenemos que reconocer y resaltar, y bien lo acaba de decir usted, de que el presidente José Raúl Mulino ha tenido la buena voluntad de tocar este tema que lo prometió al pueblo panameño en sus 2 primeros meses de gobierno. O sea, ha tenido la buena voluntad de hacerlo, se ha puesto a disposición, él se ha manifestado de puertas abiertas, ha invitado a diferentes grupos, actores que tienen que ver con el tema y a todos los interesados en presentar las propuestas para que podamos llegar, como lo dije hace un rato, a las ideas concretas que puedan dar solución al tema. Por eso voy al tema del tiempo. El cronograma que él ha presentado, ¿le parece a usted suficiente? ¿Se necesitará más tiempo? No sé.
¿Cómo lo ven? Eso tal vez en la mesa, porque ya él ha dicho que la próxima semana ya va a plantear la mesa de trabajo sobre este tema, una mesa de conversación. Entonces, en esa mesa, donde se van a ir dando las ideas, posiblemente podrán ir evaluando los tiempos y se podrá saber si con lo que se ha presentado, con los expertos que vayan a estar allí viendo este tema, pueda evaluar si se necesitará. ¿Le parece más tiempo. suficiente el tiempo? ¿Se necesitará más? ¿Cómo lo ven? Yo creo que hay un documento base. Para mí eso es El importante. de la OIT que ya usted puso sobre la Y mesa. la experiencia del diálogo. Para mí todos los diálogos tienen experiencias que hay que rescatar. Entonces, del diálogo anterior, que estuvo la administración que está por salir, ahí hay temas que hay que rescatar porque hay informes, hay correrías, hay toda una revisión actuarial. Que no hubo resultados en qué medidas aplicar. Exacto. Bueno, es lo que está entonces el presidente Mulino dispuesto a aplicar esas medidas. Entonces, ya hay un documento base y yo lo que considero es que los actores tienen que referirse sobre cuál es el tema, qué es lo que le da sostenibilidad a las pensiones. Sencillamente, Es sencillo. el fideicomiso. Entonces tenemos que reflotarlo. ¿Cómo lo vamos a reflotar? No pensemos única y exclusivamente en medidas paramétricas, sino que veamos otros elementos financieros como mejorar la rentabilidad de uso de los activos que tiene la Caja del Seguro Social. Se piensa que son más de 5.000 millones de dólares que están ahí archivados. En Veraguas, en Bocas del Toro, hubo movimientos sociales, habitacionales, de estas familias que llegan. Bueno, yo estoy seguro y de algo. resulta ser que las tierras están ahí, ¿De no qué las está venden, seguro no las usted? Yo estoy comercializan. seguro que el gobierno sí tiene un proyecto, pero no lo ha dado a conocer. Nadie va a citar un diálogo sin que tú tengas un instrumento jurídico. Lo que no dice cuál es. Eso es así. Tú no estás pensando en una Y un sesión de consejo. Pero tiene lógica. Pero un Es que consejo. Yo no, no, tiene, por tiene, supuesto. tiene lógica Tiene. porque yo no voy a pedirte, tráeme tú una Sí, propuesta, tráeme tú una propuesta y que yo no tenga y yo no tenga ninguna. O sea, yo no Claro, creo que estemos hablando de tiene que un tener algo. Y yo le quiero dar un Tiene que tener consejo al Tiene que presidente. tener algo. A ver. Si es como lo está diciendo el diputado Cedeño, cuidado, porque ahí es donde radica el problema. No vayamos a un diálogo con posibles soluciones si no hemos escuchado a todos los actores. Por eso- Y la desconfianza que puede estar existiendo de los diputados de Vamos, de otros diputados. Yo al señor Dinomón siento que es un respetable, un profesional de gran altura, pero ¿dónde se vicia cuando meten el tema de las paramétricas sin ni siquiera poder evaluar otras medidas? Entonces, cuando el presidente manifiesta... Pero es que las medidas paramétricas no han tráigame- salido del consenso todavía. Pero espere, es que yo lo que digo es que si ya existe algún documento donde porque todo está en la posibilidad. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Llama un diálogo, hay un documento base, veamos las opciones y sobre Estamos todo al hablando de un final... tema de metodología. ¿Por qué eso? Sí. Termina siendo un Don- tema de metodología don para Danilo, encontrar los mire. resultados para que no se pueda viciar Y creo el que proceso ya la metodología y no ha sido existan probada. los Lo que sobresaltos. plantea Carle del vicio, yo discrepo del vicio. Yo le pregunté a Sí. Mon, a Dino Mon, cuando estaba con José Pérez, Sí. Grey y yo, ¿qué tú piensas de paramétrico? Porque estoy hablando cara a cara. Mira, él lo que dijo en el 2005, pues yo le hablé, antes de soltero yo pensaba una cosa, ahora casado yo no puedo llegar en la madurez que llegué. Entonces, no, todo el instrumento jurídico mejor debe ejemplo. salir de la Asamblea Nacional de Diputados y me habló de los rendimientos, me habló de que directores van en caja de ahorro, fondo y todo eso. O sea, Todo eso está sobre la mesa. yo lo vi que cambió el chip Ajá, y qué me bueno. llevó a un entendimiento, es verdad. Las medidas que sean, el diálogo que termine, eso tiene que caer en la Asamblea, pero en otro Bien. momento. Y ahí esperaremos. Ustedes votaron en esa famosa votación. Yo voté sí. Mi pregunta es, a su criterio, el señor, y quiero que lo digan aquí porque ya el voto expresa No, su claro que posición, sí. pero quiero que lo expliquen. El señor Mon tiene las competencias técnicas, psicosociales o genéricas que se llaman, para dirigir la Caja de Seguro Social tanto en sus condiciones regulares, que son catastróficas. Las actuales. Las actuales son catástrofe regular. Sí. Como en su etapa excepcional de una posible reforma a la vuelta de la esquina. Bueno, el análisis que hicimos de los tres, Grace, José y yo, el hombre las tiene. El hombre las tiene y yo conversé con el equipo que tenía ahí, que estaba en el chanchero esperándolo, ven acá, ¿y tú qué me tienes que decir? Porque para mí lo importante es humanización.
prestaciones médicas, salud, insumos, que le indagué, ven acá, ¿cómo tú vas a hacer con los insumos? Bueno, yo le estoy diciendo, no tampoco le habla así, ¿cómo tú vas a hacer Claro. con los insumos? Sino con el respeto y la cortesía. Claro. Y él me tiró una teoría de implementación muy agresiva. Para mí, para nosotros sí tiene la competencia adecuada y él va a trabajar con el instrumento jurídico existente. Yo sí creo, como está ahora, Con el no que hay. puede cambiarla. Y ojo, yo quiero... Y después vendrá con el que se Yo sí decida. creo- El Ejecutivo, y ahí lo veremos en la Asamblea. Esto está más allá de Lo donde veremos nos- en la Asamblea. Mi definición de catástrofe se fundamenta en dos cosas principales. Uno, yo he llegado a la conclusión de que hoy día, hoy, la Caja de Seguro Social no tiene la plata que necesita. Esa es mi conclusión. Es la Uno. conclusión de todo. Y dos, para lo que tiene hoy, para las demandas que tiene hoy, para, No, su, no la opera- tiene. para su funcionamiento en atención médico-hospitalaria, para su funcionamiento... Aquí del ya lo han programa de dicho los madre. especialistas, Nicoló, el señor Bustamante, que No la pasó tiene. medio mundo diciendo. Exacto. Eso es la realidad. Y el director tiene que estar haciendo magia para poder... Con lo que tiene. yo sí creo que el señor O con lo Dino que no Mon tiene. tiene una alta calificación en sus competencias técnicas, Sí. en sus competencias profesionales, pero él no puede hacer los cambios si no se hace rodear de un buen equipo. Claro. Entonces, yo espero, Él habló de los equipos yo que tiene. espero, Yo mira, tenía, yo Hugo, me entrevisté Sí, con él él. habló. voy a lanzar un Ahí reto. estaban con buen él. equipo de Y yo le profesionales. pregunté, Yo no espero- recuerdo el nombre. yo espero pero estaba no ahí. ver el 1 de octubre en el equipo del señor Dino Mon a familiares de diputados, porque ahí entonces se va a dañar el asunto. Bueno, yo también le Es que ya- pregunté es que ya eso eso- también de es los que ya eso políticos. lo vivimos. Es Eso que yo le lo que pregunté creo también. es Con el que de gobernabilidad. esos cuestionamientos... Él dice que no, él dice que va a haber... Es que el señor Dino Mon tiene unas altas competencias sí. numéricas, financieras, en todo lo que está Carles, formado. yo le Entonces, pregunté ese tema, eso también de los aspectos ese tema políticos y él me dice que va a haber un equipo que de base de acabarse datos que va a y analizar tiene que y va a atacarse escrutar eso. porque el descalabro que tiene la Caja del Seguro Social, tú puedes tener un buen gerente, un buen director, pero donde inviertes personal no especializado, personal no técnico, entonces las cosas se enredan. Yo lo que creo que siento- es la última oportunidad que tiene yo- la Caja del Seguro Social ante la catástrofe. Yo lo que se siento es puede que no podemos avecinar. volver a repetir los mismos errores, porque ahora que lo dice de esa manera, Hay que ver esa recuerdo planilla que después la del 1 de primera octubre. administración que se eligió durante el gobierno panameñista fue producto de un pacto de gobernabilidad. Y fue donde incluso, catastrófico. exacto, entonces esa catástrofe no la podemos volver a Así repetir, es, así porque es. se puso de director de legal a un hijo de un alto jerarca de un partido de oposición, diputado. Entonces, y el nombramiento del es decir, director el mea aquel culpa fue el es, pacto lo que de una hicimos mal no lo hagan gobernabilidad en ustedes ese ahora. momento. Aquí el mea culpa sería lo que nosotros hicimos mal no lo hagan Que ustedes no ahora. se vuelva a Hubo hacer. Hubo dos, porque el panameñismo en primera vuelta, Sí. con el panameñismo, la planilla de la Caja de Seguro Social se disparó. Recuerde, producto de Se ese disparó. pacto. Por eso, aclaro, yo le Producto de un pacto pregunté... político. Ahora, eso Así no nos lo es, descalifica así es. para que ahora no. Por eso, el hagan señor propuestas. Dino Mon ha entrado por Sí. la puerta ancha. Él no entra Ajá. por un acuerdo político. Él entra por sus competencias, por su capacidad, por lo que muy bien ha definido Danilo. Bien. Entonces, él, para poder ejecutar todo lo que quiere hacer, tiene que rodearse del mejor equipo técnico y no precisamente de las componendas que se hacen a veces previo Como se a las hizo antes. ratificaciones Las que recetas las de vamos antes a no se poder pueden ver repetir. el 2 de octubre. Y creo que eso es parte de lo que se Él dijo, nos ¿no? manifestó a nosotros en la reunión precisamente eso. Él lo que quiere tratar de presentar a la población, al país, una transparencia en cuanto a muchos temas que han sido cuestionables durante muchos años, que todos los conocemos. Y otro punto es que nosotros también tocamos con él, y es que de cara a la situación que ha venido dándose en la Caja del Seguro Social, lo que ahora sigue es que el país espera de nosotros, como lo dijo aquí el colega y profesor Cedeño, es que nosotros podamos recibir una mejor respuesta como usuarios de la Caja del Seguro Social, los medicamentos a tiempo, que existan los medicamentos que se necesitan, la atención de calidad humana, que sobre todo las personas que vayan a buscar su Así cirugía, su atención. Y se comprometió que eso va a cambiar en 100 Él se días. comprometió Sí. que todo esto se Exacto. va a dar. Y para nosotros esto es bien importante. Muchísimas Me da gracias a 5 los tres por segundos, acompañar. 5 segundos, no más. Usted, Dino, que me está escuchando, usted no le debe nada a ningún diputado que votó por usted. Y el 3 de Ey, octubre haga lo no queremos correcto, ver en la haga planilla lo correcto. familiares de diputados. Haga lo correcto, aquí nadie le va a pedir Vamos a, se nombramiento. fueron los 5 Haga segundos. lo correcto. Hace rato. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa. En segundos regresamos. Se habla mucho de paramétricas. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, hay una serie de corridas. Vamos a presentarlas en segundos para que usted sepa exactamente de qué estamos
hablando. Preste mucha atención a lo que viene en el siguiente segmento. Son los números fríos. No es que sea una propuesta, pero es algo que tiene que estar sobre la mesa y que tenemos que discutir, así como el resto de las propuestas, con una viabilidad financiera y económica. Centrémonos en eso luego de la pausa. Gracias. Yo quisiera plantear el escenario de que lo que acaban de ver es el debate, la discusión política. Ahora vamos a lo espeso del chicheme, no sé, don Danilo, si está bien el calificativo, que es la discusión técnica, los números, los cruces. Es la realidad que tenemos que mirar con mucho detenimiento. ¿Le parece? Es lo estructural, lo del bolsillo, ¿no? Exacto. Lo del órgano que más duele. Ay, ay, ay. Entonces, para eso nos acompaña alguien que periódicamente nos actualiza sobre la actividad económica a través de su firma Elemente y el sondeo que hace a través de las empresas. Pero hay un segmento en este fin que usted nos ha mandado este fin de semana que tiene que ver con los cruces y la realidad del Seguro Social. Y aquí le pido que usted se siente, tome su tacita de café, la tenga ahí y vaya anotando incluso para que usted los números que ve en pantalla también haga sus ejercicios matemáticos. Porque aquí no puede ser 8 por 4. Aquí es exacto. 1 más 1 no nos va a dar 3 a más. Domingo La Torraca, bienvenido. ¿Con qué comenzamos este análisis? Con lo básico. A ver. Lo básico es cuántos años vivimos hoy versus cuando se diseñó el sistema de pensiones en nuestro país y cuántos hijos tenemos. Exacto. Esas son las dos, digamos, cosas muy fundamentales que han cambiado dramáticamente. Es la gráfica que vamos a ver en pantalla en segundos nada más. Preste la atención a lo que Domingo va narrando y lo que usted verá en pantalla. Okay. Ahí está la gráfica. Lo primero, ¿cuánto vivimos? Cuando se diseñó el sistema de pensiones de nuestro país, lo fundamental, los panameños vivíamos en promedio 60 años. 60 años. A través del tiempo, las mejoras que se han hecho en la prestación de servicios de salud, la expectativa de vida hoy en día es de 74 años, ¿no? Entonces, hay una diferencia muy importante de 16 años que cuando se diseñó el sistema de pensiones no estaba considerado. Usted no dice 74, pero la gráfica que va en pantalla dice 76. 76, Exacto, perdón, 76 años. Bien, corregimos. 76 en términos generales. En Si lo términos diferencia promedio, en promedio. En Con promedio, diferencia sí. entre hombre y mujer, la cosa cambia. Es Sí, correcto, sí, es exacto, correcto. sí. Pero en promedio, 76. la población vive hoy 76 años, que es más o menos el promedio de edad a nivel mundial. Ese es un elemento súper importante. Lo otro es cuántos hijos tenemos, porque el sistema solidario apuesta a que quienes vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, son los que van a pagar el déficit que causa el sistema como está estructurado. Piramidalmente hablando, en otras Exactamente. palabras. Es como una pirámide que se pensó iba a funcionar para siempre, pero hoy en día es muy diferente. Y en 1960, el nivel de fertilidad, la tasa de fertilidad era de 6 hijos por cada mujer. Hoy en día es 2. O sea, antes 6 hijos iban a cotizar para sus padres, ahora son 2 hijos que van a cotizar Claro. para... Suponiendo, Hugo, que el nivel de informalidad que teníamos que tenemos hoy en día es el mismo que se tenía hace mucho Sí. tiempo, pues entonces hoy en día de esos 2, tal vez uno es informal. Ese detalle es importante, Entonces, porque el informal no está cotizando. Porque el informal no no está sustenta, cotizando. no sustenta o Pero sostiene a nadie. supongamos que en 1960 Sí. la informalidad era más o menos la misma. Ajá. Entonces, de esos seis hijos que están trabajando, que se incorporan, pues tal vez solamente 3 o 4 iban a hacer aportes. Entonces, eso suponiendo que el nivel de informalidad se ha mantenido igual. Esa es la base de la población, cómo ha funcionado, dónde inició esto y dónde estamos. Muy O por lo importante. menos de dónde partimos en el 60 y dónde llegamos al 2020. En los años 60. Sí, exacto, sí. Entonces tenemos, primera variable, expectativa de vida. Segunda variable, tasa de natalidad o tasa de fertilidad. Así es. Bien. Así es. ¿Hay alguna tercera? Bueno, La nota del calce de la informalidad, ¿no? Ese detalle es bueno, importante. el punto Sí. de la- Y de lo la- que de yo la preguntaría por una informalidad. cuarta, ¿cuál es la, exacto, la informalidad, pero más directamente no podríamos hablar de cotizantes en sí? Claro, por supuesto que el número de cotizantes debería ha aumentado significativamente
pero en proporción al número de jubilados se ha encogió. reducido. O sea, Así la es. relación jubilados-cotizantes es mucho más estrecha de lo que era antes. Antes era más holgada. Así es. Así Bien, es, ¿no? usted ha hecho entonces un análisis, creo que es la que sigue, que tenemos en pantalla rápidamente, es la de la comparación de los programas que tenemos de jubilación, ¿cierto? Sí, esto tiene que ver con cómo está constituido, digamos, el programa de pensiones. Y A eso, ver. a partir del 2005, está con un sistema de beneficio definido, que es el que tiene el problema estructural, y un sistema mixto, ¿no? Que son para las cuentas individuales, que nadie de los jóvenes ha recibido en casi 20 años un estado de cuenta, pero eso es otro problema de operaciones. Y es en el sistema de beneficio definido el cual hay un problema, digamos, estructural, ¿no? Hay un problema estructural. Y voy a poner un ejemplo, tal vez en la próxima slide, que es, vamos a hacer un ejemplo de alguien que ingresa al sistema a los 21 años, ¿no? Trabaja hasta su edad de jubilación a los 62 años. Vamos a decir que devengaba un salario al inicio de $1,000 y cuando se jubila, más o menos alcanzó un salario de $1,850. Cotizó 41 años. Vamos a decir que estuvo trabajando toda su vida y que nunca estuvo desempleado, que no es lo usual. Esa persona acumuló hizo aportes a la cuota obrero patronal que van destinados al sistema de pensiones por $160,000. ¿Es esta gráfica que tenemos en este momento, don Domingo? ¿Es la anterior, entonces? Es la anterior. Disculpe, esa, sí, Exactamente. disculpe. Bien, gracias. Del lado izquierdo es el joven que entra a los 21 años, trabaja toda su vida, Sí. sube su compensación, su salario de $1,000 a $1,800, $1,850 y hace en cuotas, se acumulan más o menos $160,000. Si él tuviera una cuenta de esos aportes, se han acumulado en ese fondo $160,000. Y él llega a su jubilación. A los 62 años se jubila, se hacen los cálculos de cuánto le toca, le tocan $1,600 por mes, ¿no? Esa es su jubilación. La persona vive hasta los 80 años, por encima del promedio de vida, pasa 18 años recibiendo la pensión, ¿no? 18 años recibiendo la pensión luego de su jubilación, y él recibe $345,000. Entonces, los aportes fueron por $160,000 y se hacen retiros por 345. Ahí viene el balance entonces que aparece en rojo en la gráfica de menos 185,000. Que es la diferencia entre los aportes que hace el trabajador y el patrono al fondo de pensiones y lo que la persona termina retirando luego de su jubilación. Hay quienes dicen que esa diferencia la debe cubrir el Estado, que el Estado somos usted, don Danilo y yo. ¿Eso es viable? Bueno, matemáticamente es viable, ¿no? Sin embargo, eso repetido por los 500 y tantos mil personas que estamos en el sistema de beneficio definido bajo estas mismas características, te representaría para el Estado un costo adicional por año promedio de más de $3,000 millones. Entonces, esos más de $3,000 millones tendríamos que cubrirlo, no sé, con una cuota específica que la podemos llamar impuesto para el jubilado, una cosa así, no sé. Bueno, eso sería una opción, pero sería tal vez injusto porque expondrías a toda la población a pagarle la jubilación sin ningún tipo de cambio. Exacto. Para cubrir el déficit, ¿no? Alguien lo tiene que pagar, a eso es lo que quiero ir. Correcto. El punto es que alguien lo tiene que pagar y hay que buscar algún mecanismo para que se pague. Y eso somos todos los ciudadanos. Claro. ¿Cuáles ¿Ve? son Pero yo no lo veo a futuro. Yo lo veo como un problema de hoy día. ese es el problema hoy. Es un problema ahora. Es un problema ahora. Digo, es un problema de Sí. hoy. Porque hoy Sí. tenemos una cantidad Sí. de fondos que no están disponibles, pero las pensiones y jubilaciones se están pagando. Exacto. Correcto, sí, Exacto. Pero además tenemos otro problema. El Estado, como bien lo explicó Hugo,
que somos todos nosotros, está pagando una jubilación de 120 a los 65, lo cual es también una erogación que se hace de los fondos de los Sí, ciudadanos. que es una jubilación que estamos pagando una todos. jubilación no Exactamente. reconocida, pero que estamos Que pagando. se está Exacto. pagando. Es Ya. correcto. Ajá. To- Ahora, Esto se suma a esa cantidad que ya está en rojo. Es correcto. sí, Así es. exactamente, así es. Vamos a ver. Algo damos también básico porque es importante en la discusión. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las variables que tendríamos que mover, ¿no? Que se tienen que evaluar, ¿no? Los parámetros que Los hay que parámetros. mover, exacto. Primero, la edad de jubilación, ¿no? Tal vez para las personas más cercanas a la edad de jubilación no hay que mover nada, pero hoy en día estamos viviendo muchísimo más, 16 años más en promedio, Ajá. que hace cuando se diseñó esto. Vamos a cruzar y cambiar los parámetros a ver entonces Segundo, a qué escenario nos enfrentaríamos. número de cuotas. Claro. ¿Cuántos números de cuotas? La tasa de reemplazo, el 60% que hablamos, la cuota obrero patronal Ajá. y los aportes del Estado. Esas son las variables Exacto. que en los escenarios que la Junta Técnica de Actuarios reporta en su informe se evaluaron, ¿no? Y al final la solución es una combinación de todas esas variables, ¿no? Creo que no es viable que se pretenda que todo sea absorbido por el Estado, ¿no? Creo que tiene que ser una combinación de estas variables. Juguemos con la combinación de las variables para ir a la siguiente gráfica. ¿Esa que tenemos en pantalla? ¿Cuál es? Ok, A ver. esos son, digamos, los 8 escenarios Sí. que evaluó la Junta Técnica Actuaria y que presentó su informe a la administración de la Caja del Seguro Social y al Ministerio de Economía y Finanzas, y donde se evalúan 8 escenarios. Un escenario sin cambios en las variables, todo lo paga el Estado y hablamos que son... Ese fue el primero que analizamos de alguna manera. 3.200 y tanto. Sí. Segundo, se mantiene la edad de jubilación, pero entonces se modifica la tasa de reemplazo, se modifica la cuota obrero patronal, se modifica los años de cuota, los años que son requeridos y se aumentan los aportes al Estado, ¿no? Eso es otro escenario. Y de ahí hay 6 escenarios más. Yo te diría que la solución está en una combinación de estos, ¿no? Y es el análisis y el consenso o la discusión que tiene que llevarse a cabo, ¿no? Es que con el juego de los parámetros, en la número 2, por ejemplo, que se mantiene la cuota obrero patronal y se juega con las otras variables, la duración de las reservas sería hasta el año 2037. Estaríamos posponiendo el dolor de cabeza hasta el año 2037. En la número 1 que usted presentaba allí, jugando entonces con la edad de jubilación, de 62 a 57 años, manteniéndola tal como está actualmente, pero jugando con los otros parámetros, las reservas nos durarían hasta el 2034. La número 3, manteniendo la cuota obrero patronal, por ejemplo, para que usted le explique, para pasar a uno de esos escenarios y explicarlo todavía mejor. La número 3 que usted verá en la pantalla a su derecha en la parte inferior. Si se mantiene la cuota obrero patronal, ¿no? Pero se varía, digamos, la edad de jubilación, ¿no? Adelantándola, homologándola con la expectativa de vida. La tasa de reemplazo, que es 60%, se ajusta a 50%. La cuota obrero patronal se mantiene en 3,5%, que ese es el porcentaje que se deposita en el fondo de pensiones. Se aumentan los años de cuotas a 25. Los aportes del Estado, que hoy en día para este programa es más o menos de 140 millones de dólares al año, tendría que pasar a más de 1.000 millones de dólares. Eso haría que las reservas se extiendan hasta el 2035. 2035. Ese es el 2035. escenario número 3, jugando con los parámetros de la forma en que ya lo ha descrito muy bien don Domingo. En la siguiente gráfica, donde aparece las opciones 4, 5, 6, etcétera, si usamos esa y la ponemos en pantalla, me voy a ir a la última, a la de largo plazo, que la voy a usar porque es fácil para usted identificarla mirándola en su pantalla. Es el cuadro que aparece a su derecha, parte inferior. Vamos a explicar esa porque digamos que es la de
duración de reservas hasta el año 2043, una de las más largas. A ver. Correcto, esta es una de las más largas. Ajá. Y nuevamente, estos son escenarios que evaluó la Junta Técnica de Actuarios de la Caja del Seguro Social. En esta, la edad de referencia, o sea, la edad de jubilación se ajustan a 62 y 67 años. La tasa de reemplazo se pasa de 60 a 50%. La cuota obrero patronal se aumenta de 3,5% a 16,5%. Los años de cuota se mantienen 20 años. Los aportes del Estado pasan de 140 millones a 1.140 millones de dólares al año, y eso hace que las reservas se extienden hasta el año 2043, ¿no? Entonces, todos estos escenarios lo que nos lleva es a que la solución está en el medio, ¿no? La solución está en una combinación de estos ajustes, por supuesto, tal vez considerando diferentes rangos de edades de las personas, que tan lejos o que tan cerca están de su edad de jubilación. Jugando con los parámetros, estos son los escenarios, pero hay también sobre la mesa otros elementos que la OIT, por ejemplo, también ha expuesto, el tema de las reservas para lograr maximizar los beneficios que logramos a través de nuestras reservas, nuestros depósitos, pues por llamarlo de otra manera, o decirlo en términos mucho más sencillos. ¿Qué tenemos en el abanico de opciones entonces también a considerar? Con respecto a, eso tiene que ver con el rendimiento. El rendimiento de las reservas. Sí. O sea, nosotros todos se van depositando y ahí hay unas reservas. Esas reservas deben invertirse en diferentes instrumentos, ¿no? Y seguramente el rendimiento que hoy están recibiendo es sumamente bajo, ¿no? Seguramente no llega ni a 2%. No llega al 2%. Versus, por ejemplo, los fondos de pensiones privados que existen en el país hoy, inclusive el del CIACAP, seguramente tienen rendimientos mayores de 4, 5, 6%, inclusive hay algunos dependiendo del riesgo que uno quiera asumir. ¿Podemos pensar en inversión para mejorar el rendimiento de las reservas? Claro, hemos tenido tristes experiencias, ¿no? Sí, en otras ocasiones. Hay que ser cauteloso, por supuesto. ¿Qué hacemos entonces? Hay que ser cauteloso, pero creo que con una definición de una política de inversión conservadora, se puede aumentar el rendimiento. Y un buen ejemplo es el Fondo de Ahorro de Panamá. El Fondo de Ahorro de Panamá, por supuesto, tiene fluctuaciones en el tiempo, pero en general, digamos, el rendimiento es bastante más alto que 1 o 2%. Definitivamente es así. Ahora, esto es un aporte técnico, yo sé que resulta bastante denso, pero es la discusión a la que tenemos que prestarle atención. Y yo no quisiera irme sin sacar también las cifras que nos mandó, porque usted presenta también cada mes un sondeo que en esta ocasión lo realizó a 222 participantes. ¿Cómo andamos en el tema de participantes que son empresarios a propósito, ¿no? Sí. Entonces, hablemos de las perspectivas de venta en lo que queda del año. Este es un sondeo que hago entre empresas de todos los tamaños, de todas las industrias, ¿no? Y hacemos dos mediciones, una de tendencia positiva de ventas, que tiene tres conceptos, el del corto plazo, el del plazo mediano y hacia adelante. Y este mes la tendencia positiva de ventas alcanzó 46%, ¿no? 3 puntos por debajo del resultado de julio, pero se mantiene, digamos, una relativa estabilidad. No es para preocuparnos, por decirlo de alguna forma. Bueno, hay dos sectores que a mí me preocupan. A ver, ¿cuáles? Dos sectores, y ya lo hablamos el mes pasado, el sector comercial, sí, de comercio al por menor está, digamos, con un ajuste importante, ¿no? Y este mes el sector de la construcción también reflejó, y ahí hicimos un detalle del sector de la construcción. Tenemos 18 empresas que participan de todos los tamaños, nuevamente. Estos no son empresas grandes, pueden ser hasta empresas de menos de $150,000 en ingresos. O sea, hay empresas pequeñitas y hay un ajuste muy importante. Algunas de las posibles razones, la incertidumbre alrededor de los cambios en las tasas de interés preferencial, sí, tal vez las cuentas por pagar con el Estado, el fondo, digamos, la culminación del Fondo Solidario, eso está ajustando el sistema, ¿no? Sí, vamos al tema de empleo, que tenemos ya un minuto nada más en el aire. Eso es importante, la expectativa de mantener, aumentar o de disminuir, de cesar relaciones laborales. Mira, esta es una pregunta que hacemos periódicamente y preguntamos con relación al número de colaboradores, cuál es la expectativa durante los próximos 12 meses para su empresa. 25%
de los participantes indicaron que están pensando en aumentar el número de colaboradores, 61% mantener, o sea que hay un 86% de las empresas participantes que nos están diciendo vamos a mantener o vamos a aumentar, lo cual es sumamente positivo, ¿no? Porque no hay una tendencia hacia la disminución del empleo. 14% nos dijeron que piensan que van a tener que reducir, ¿no? Así 14%. Sí, así que Se mantiene, de mantenerlo, 61%. Sin embargo, en los últimos 18 meses la tendencia de resultados es a caída. Claro, pero eso tiene razones digamos, muy específicas, ¿no? Digamos, los 30.000 empleos que se perdieron con el cierre de la mina se sumaron a la tasa de Claro. desempleo, ¿no? El tiempo se nos acabó, lamentablemente se nos queda mucho material ahí. La gente tiene una impresión y una perspectiva positiva del órgano ejecutivo, un 69%. En negativo está la Asamblea Nacional, un 53%, más de la mitad de la población. También es importante destacarles que el tema seguridad preocupa a la población. Hay alta preocupación de un 76%, es decir, casi 8 de cada 10 personas le preocupa el tema seguridad. Vamos a abordar este asunto en segundos nada más, porque Jaime Abad nos acompaña. Hablaremos de narcopolítica, de pandillas, del crimen organizado, todo eso en breve aquí en Debate Abierto. Jaime Abad nos acompaña. Él estuvo al frente de la Policía Técnica Judicial en su momento y siempre ha sido un hombre preocupado y una voz que se ha escuchado en los temas de seguridad. Bienvenido, don Jaime. Muchas gracias, amigos. Cuando se habló, el presidente habló del Clan del Golfo y del Cártel de Sinaloa y cómo están permeados en Panamá, me vino su nombre a la memoria porque usted pronosticó que íbamos a llegar a ese estado si no se tomaban los correctivos. Ya decíamos venía el lobo y el lobo ya llegó. Fue la crónica de una penetración en nuestro sistema político, democrático y de seguridad. Una crónica anunciada, lamentablemente. Yo hubiese querido fallar en mi pronóstico, pero así fue. Y es que la lucha de los carteles suramericanos contra la de los mexicanos llevó a nuestro país como punto de tránsito a este enfrentamiento y a esta penetración. Lamentablemente hubo. Ahora, ¿tenemos los recursos en este momento para enfrentar la oleada? El presidente decía, en mis tiempos coger una tonelada de droga era wow, de vez en cuando. Pero ahora eso es lo mínimo que se incauta. ¿Tenemos los recursos en este momento para enfrentar esa oleada de narcotráfico en Panamá? No tengo la capacidad al 100% para darte una respuesta porque hoy ejerzo como abogado independiente, más sin embargo, la cooperación internacional en los servicios de inteligencia y también en los servicios logísticos es vital. Yo en lo personal pienso que no tenemos esa capacidad. Veo que el nuevo gobierno, y especialmente el presidente y el ministro de Seguridad, han dedicado sus esfuerzos a lograr acercamientos específicamente con los Estados Unidos y otros países desarrollados para aumentar nuestra capacidad logística, lo cual es plausible, lo cual es positivo. Fíjese que en ese blindaje de estrategia que el presidente nos ha dado a conocer poco a poco, aumento del patrullaje del Senan, la actividad de Senafrón en la frontera, tomando también control de la seguridad de nuestros aeropuertos y puertos, ¿vamos en la dirección correcta? Eso es correcto. Hay que cerrar el anillo, el primer anillo de seguridad a nivel nacional, el apoyo de las agencias internacionales y definitivamente hay que involucrar a esto también a la ciudadanía. Don Danilo. Bien. Don Jaime, México, Guatemala, Honduras, que ahorita mismo está prendida Honduras, Honduras, Colombia, Ecuador ahorita, y podría seguir, incluso la Venezuela de hoy. Sí. Todos son países señalados en los que el narcotráfico entró no solamente al territorio nacional, sino que entró a la institucionalidad. Puso plazas, se tomó cabezas de playa y llegó a desarrollarse. ¿En qué punto de la escala de riesgo usted pondría a Panamá comparándonos con esos países que yo le he mencionado? Hay otros más que podría poner, pero hasta ahí llego. En la escala del 1 al 10 yo lo coloco en el 3, gracias a Dios. Nosotros estamos a un nivel muy bajo, en mi humilde concepto, con relación a los países que tú atinadamente has mencionado, Danilo. Y te lo digo porque hay varios factores. Primero, el poblacional. Nosotros somos nada más 4 millones de habitantes. Eso le da una mayor capacidad y ventaja
a nuestras fuerzas nacionales, de todo tipo, judiciales, policiales, de tener una mayor presencia y mayor vigilancia. La otra, definitivamente, y esto no le gustará a los nacionalistas ultranza panameños, pero el Canal de Panamá y todavía la continuidad de la presencia de organismos de inteligencia y de otro tipo de los norteamericanos en nuestro país y su vigilancia también en el apoyo a la vigilancia, es un disuasivo para estos carteles mexicanos y suramericanos que constantemente intentan penetrar, y lo han hecho, pero no a la escala de los países que tú mencionaste en nuestro querido Panamá. Hablemos un poco también de los mecanismos entonces de seguridad interna. El amanecer de viernes, una unidad de la Policía Nacional muere, estos que dan seguridad, que yo no sé si se deba mantener esto de dar seguridad privada por parte de la policía después de sus horas de trabajo, si eso humanamente sostenible o tendrían que buscarse otro mecanismo. En ese aspecto, ¿qué plantea? ¿Qué pone usted sobre la mesa? Mi primer mensaje de respeto y de condolencia a la familia del sargento que falleció el viernes. Y yo reitero por enésima vez mi total desaprobación, mi total oposición al FISCOI, entendido como el programa del Fondo de Inversión en Asuntos Comunitarios y Sociales, que es el policía nuestro, utilizando su uniforme, su equipo, su seguro de vida, su tiempo de descanso, protegiendo a la empresa privada. Eso, en primer lugar, es un delito. A mi juicio es el delito de peculado de uso. En segundo lugar, eso merma el descanso, la capacidad de respuesta, la vida familiar de nuestros compañeros y los expone a un peligro innecesario. Yo hago un llamado respetuoso a este gobierno, como lo he hecho en todos los gobiernos. Hay que revisar cómo el FISCOI se ha convertido en un antisistema dentro de todos los componentes de la fuerza pública, que está eliminando la capacidad de respuesta de la policía para los eventos críticos y está eliminando la presencia policial en los sitios donde se requiere, sea la campiña en el interior o sean los barrios calientes de nuestra ciudad. El FISCOI es terrible. Yo recomiendo, una vez más, respetuosamente, hacer un análisis de ese monstruo que está sobre todo dentro de la Policía Nacional. Eso significaría que habría que aumentarle el presupuesto a la fuerza pública porque el FISCOI ya representa hoy en día un componente del presupuesto. Es correcto, pero mira, Danilo, yo respetuosamente lo he dicho en ocasiones anteriores, el FISCOI se ha convertido en un elemento nocivo dentro de la policía porque si bien es cierto la Contraloría técnicamente debe de fiscalizar y debe recabar los recursos, los $40 que se paga por este servicio, se ha establecido toda una estructura dentro que estos recursos no están llegando donde deben de llegar. ¿Estamos hablando de corrupción? Es correcto. Y además te voy a decir una cosa. Yo los invito a ustedes a que los fines de semana, sobre todo el sábado, recorran los comercios de la periferia. Váyanse a Pacora, a Chepo, a Panamá Norte, y ustedes verán a compañeros en rango de capitán utilizando la patrulla, cuidando las ferreterías del Chinito, el restaurante del otro, los camiones de la Coca-Cola. Eso es absurdo, es inverosímil. Así que yo estoy absolutamente convencido que ya no están utilizando a los compañeros en horas libres, sino los están utilizando durante sus horas de servicio. Y eso no puede ser. Algún gobierno tiene que tomar la delicada decisión de hacer un audito en realidad qué tanto ha crecido el FISCOI y qué tantos controles se tienen sobre él. Me quedo preocupado con la corrupción que puede tener este tema. Vamos a lo que es el toque de queda que ha establecido el gobierno Panamá, San Miguelito, y ahora lo piensa extender hasta Bocas del Toro por la situación de inseguridad. Totalmente de acuerdo y lo aplaudo como iniciativa que ha tomado el gobierno. Se debe extender a los distritos calientes, a los distritos cabeceras de las provincias. Pero, David, pero licenciado Abad, fijar un horario de toque de queda no nos pondría a las puertas de ver ahora los homicidios incrementarse a plena luz del día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No lo creo, Danilo, porque en primer lugar hay que ver la experiencia de los otros países. Mira, cuando se establecen estos toques de queda, se reducen también los crímenes durante las horas hábiles. ¿Por qué? Porque lamentablemente en estos antros de vicio que los menores acuden en horas nocturnas, se embriagan con alcohol y con drogas ilícitas, es en donde está la planeación, la planificación
de las matanzas que hay, sobre todo los días sábados y domingos y los fines de semana. Por eso es que, incluso, mira, tomemos el ejemplo de los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. Allí, la edad, para llegar a la mayoría de edad son 18 años, pero para poder consumir alcohol y para poder estar en estos discotecas y lugares en donde hay mucha facilidad, mucho acceso a drogas y otras cuestiones, tienes que tener 21 años. O sea, ¿Debemos seguir ese ejemplo? Exactamente. Eso, si ha funcionado en otros países, ¿por qué no ensayarlo en nuestro país? Así que por eso es que yo aplaudo la iniciativa del gobierno de haber establecido el toque de queda en 2 ciudades básicas, pero debe de ser ampliado. Debe ser ampliado sobre todo, repito, a los distritos de capitales de provincia. Usted me está diciendo que el toque de queda debe ser a nivel nacional. Yo diría que es una medida muy radical llevarlo de un solo tajo a nivel nacional. Esto es una especie de ensayo y error. Hay que respetar también la actividad comercial de algunos centros que no son cabeceras de provincia, que dependen mucho a veces hasta del trabajo de menores de edad en los fines de semana, sobre todo. Por eso es que yo sí creo que donde hay delincuencia organizada es donde el toque de queda debe implementarse. Pero el toque de queda debiera exigir otras cosas. Es decir, si yo pongo el toque de queda, me veo obligado a tener que aumentar el pie de fuerza en horas nocturnas, en vigilancia. Sí. No, claro. Y eso va a tener un efecto de funcionamiento de todo el sistema. Los jueces nocturnos, los jueces de paz, todo se tiene que reforzar el sistema. No es nada más poner el toque de queda y dejarlo así silvestre. En eso tienes toda la razón, Danilo. Ahora, el tiempo para evaluar si la medida es correcta, la práctica, ¿cuál sería? Más sería la métrica? Más que el tiempo, estamos en el término preciso y precioso. ¿Por qué? Porque viene la fiesta de fin de año. Aquí es en donde la maleantería quiere ahorrar, sacar sus ahorros de los bolsillos de la gente decente para invertirlo en la fiesta de fin de año. Así que yo considero que es el momento oportuno. Medirlo a 6 meses aquí, pero sobre todo pasando la fiesta de fin de año. Don Danilo. Desde el punto de vista de disponibilidad de recursos, a su criterio, ¿tiene el Ministerio de Seguridad y los instrumentos coercitivos del Estado el recurso financiero y el recurso humano adecuado para los retos que está enfrentando hoy día, o estamos por debajo en cuanto a recursos? Mira, hay que ser totalmente sincero para dar una respuesta, y no es una crítica ni al gobierno que pasó ni al gobierno actual. Nosotros somos un país pobre, un país subdesarrollado, y por ende, no solamente el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, todos los ministerios están carentes. Es un hecho público y notorio que todos los ministerios trabajan literalmente con las uñas. Por eso es que en el campo de la seguridad y en el específico caso del Ministerio de Seguridad hay que compensar la falta de recursos financieros con la optimización del recurso humano. Y ahí vuelvo al FISCOI. El FISCOI está quitando el recurso humano de los 3 componentes de la fuerza pública para que sirva de protección y garantía a la empresa privada. La empresa privada literalmente ha secuestrado los servicios de policía. Y eso hay que revisarlo. 8 de cada 10 panameños están preocupados por la alta tasa de inseguridad que hay en el país. Lo veíamos hace unos segundos con la encuesta, los números de Elemente. ¿Las iniciativas que el gobierno está desarrollando serán suficientes para bajar esa percepción de preocupación que hay en la ciudadanía, o se necesita algo más? ¿Y qué sería si hay algo más que poner sobre el tapete? Difícilmente las va a bajar porque, mira, en todas las elecciones previas de la invasión para acá, se hacen encuestas y siempre el problema de la inseguridad y violencia, si no marca de primero, está empate ahí con la falta de trabajo, con la canasta vacía. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuál es el bien más preciado para cualquier ser humano? La vida, la integridad, su seguridad personal, la de su familia. Y mientras nosotros tengamos un problema de violencia, sobre todo en las áreas periféricas de nuestra ciudad, la percepción va a seguir así, por más esfuerzo que haga el gobierno. Quería cerrar con algo más optimista, pero no fue posible. Gracias, don Jaime, por habernos acompañado esta mañana. Vamos a la pausa. En segundos regresamos para hablar del arroz nuestro de cada día. Hablemos del arroz nuestro de cada día. Ramón Abadi nos acompaña. Él está al frente de Acodeco. Bienvenido. Muy buenos días. Oiga, ¿ya esta semana tendremos arroz de primera o todavía seguirá la escasez?
Es difícil, es una experiencia traumática. Estamos tratando, bajo todos los medios, de que no haya desabastecimiento de arroz. El gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos, estamos trabajando en conjunto con el IMA y con el MIDA para que tengamos abastecimiento, y estamos comenzando primero con las comunidades más vulnerables. Para eso son las ferias de Lima. Después vamos a comenzar en 15 días, estamos ya teniendo garantía de algunos productores molineros para poder entonces abastecer lo que son abarroterías, y el plan de contingencia es poder tener en un mes, mes y medio, ya en las estanterías de los supermercados el arroz de primera. Precio para ese arroz de primera. Usted nos habló de 60 centavos. ¿Los cálculos siguen siendo lo mismo? ¿Ese promedio 60 centavos la libra? Ese es el límite que estamos marcando para tratar de llegar a un punto de equilibrio con los productores, tocándoles un poquito la conciencia de lo que ha sucedido, el trauma de los últimos 10 años para el consumidor y para el gobierno nacional, y por otro lado, las obligaciones de ellos como comerciantes para tratar de que en el mercado haya una paz y una tranquilidad con los consumidores. Yo hablaba de promedio porque se supone que es un milagro, perdón, que es un mercado que milagrosamente debe funcionar la mano invisible, es decir, que debe haber competencia, que de pronto encuentre un arroz de primera a un precio y un arroz de primera a otro precio, dependiendo de la marca. Debería ser así. Totalmente. Nosotros, por eso, lo que decimos es apelamos a los productores y apelamos, bueno, a los molineros en especial, para que se llegue a un consenso y que traten de bajar los márgenes de ganancia lo mayor posible para ayudarnos a la población durante este trauma que va a pasar por los siguientes meses. La decisión de eliminar el control de precios en este rubro fue la más acertada. La data lo decía abruptamente, la distorsión del mercado existía, no había forma de continuar con esto, o sea, no existía el arroz de primera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que garantizar dentro de nuestras competencias, uno, la defensa de la competencia, que exista libertad de mercado, que podamos ofrecer bastantes ofertas a la demanda, pero por otro lado también que los consumidores tengan esta facilidad de encontrar el arroz a un precio que les parezca razonable. Mientras se suple el mercado, nosotros estamos apelando a la conciencia de ellos. Y ese llamado a la conciencia, que así había un mensaje a la conciencia. Sí. ¿Ese mensaje a la conciencia está funcionando o le dicen, espérate, esto es negocio, yo no puedo perder? Bueno, estamos hablando y dialogando con ellos todos los días. Recuerden que nosotros al final el Estado también tiene un músculo importante y dentro de toda la gestoría de lo que va a ser para ellos su producción y lo que son sus compras. Miren, nosotros no estamos en contra de que se subsidie el sector agrícola. En todos los países del mundo sucede. Lo que estamos en contra es que se desvirtúe el uso de ese subsidio y que aparte de eso no se encuentren los productos que el Estado prometió a la ciudadanía que iban a existir. La toma de decisión en el 2014 de agarrar y crear el control de precios sin ningún tipo de estadística que lo soportara o que fuera necesaria con un fundamento para hacerlo, fue una decisión errónea. Pero fue una decisión errónea que se mantuvo en el tiempo, no solo por parte de los comerciantes, por parte del gobierno y por parte de todas las instituciones y todos los comunicadores y todas las personas, que nadie hizo una apelación a que eso se eliminara. Estamos hablando que eso se renovaba cada 6 meses, se renovó por un periodo de 10 veces. O sea, llegamos a la 11ª vez y se fue renovando. Teníamos que hacer esto y fue la decisión correcta. Don Danilo. Cuando se subsidia un producto que no llega al público, al consumidor, quiere decir que hay un grave error. Es decir, ese subsidio no cumplió su papel. 2 preguntas. 1, ¿qué se va a hacer con el dinero que no se reflejó en la disponibilidad del producto, el dinero ya desembolsado? Y 2, ¿en qué se va a ocupar el dinero que antes se ocupaba para subsidiar a la producción de un producto que nunca fue consumido? Esa es una muy buena pregunta, pero es una pregunta que mi institución, la Codeco, no resuelve. Porque nosotros, bajo la Ley 45 del 2007, vemos precios solamente ven el final de la tubería. Exactamente. Nosotros, obviamente, queremos participar y queremos influir en la génesis del asunto, porque llegar al final y tratar de hacer los correctivos para un docente, por alguien que tenga información, sabe que es totalmente frustrante, porque nada más estás tratando de apelar y sancionar en el último minuto. Tú tienes que llegar a la génesis del asunto. Y obviamente nosotros estamos apelando a las instituciones del Estado, que fueron las que financiaron, las que subsidiaron, que se hagan las rendiciones de cuentas debidas y que se tomen las decisiones pertinentes. Es importante que sean parte de ese sistema. Yo tengo la impresión de que ya esa es leche derramada, una leche de millones de dólares a propósito. O sea, es plata que se quedó. Porque se supone que si a mí me están dando un subsidio, aunque está cubriendo solamente mis costos, de alguna forma yo tengo que modernizarme y actualizarme mientras dure el subsidio, porque el subsidio en algún momento se va a acabar.
Entonces, no es posible que aquí se haya dado más de 800 millones de dólares en subsidios y que sigamos siendo productivos de la forma en que estamos produciendo, ¿no? Que países como República Dominicana nos está ganando. Ellos están produciendo 200 quintales por hectárea. Nosotros estamos muy lejos de eso. Estoy equivocado. Totalmente, totalmente. Y teniendo demasiados beneficios, no solo subsidios, sino también tienen incentivos fiscales, tienen situaciones que les agraden. Tienes el ISA, que es el Instituto de Seguro Agropecuario. O sea, tienen todo un sistema y un engranaje que permiten y facilitan que los productores lleguen hasta los molineros deberían llegar con el mejor producto y la mejor cantidad. O sea, también necesitamos saber que ellos necesitan mucha educación, mucha capacitación, pero es que eso debió de ir de la mano con el subsidio con las autoridades regentes del momento. Por eso le digo, leche derramada. ¿No se hizo? No se hizo. Sí, pero ¿qué pasa? Tiene que haber una rendición de cuentas de eso, que me imagino que las autoridades tendrán que hacer, porque nosotros, la Codeco, no dimos fondos para nada de esto. Y al final, el consumidor, que es el que se debía haber beneficiado comprando ese arroz a 40 centavos, solo lo encontraba en la feria de Lima, porque en los supermercados la diferencia que había entre arroz de primera y el especial era abismal. Totalmente. Nosotros presentamos la gráfica, no sé si las tendrás por ahí, si no se las voy a facilitar después, donde obviamente el mercado se distorsionó totalmente distorsionado. Llegó un momento que debía ser 50-50 y ya en el 2021 la razón era 60-40. Quiere decir que en el 2021 nosotros estábamos viendo en nuestras estadísticas que había 60% de abastecimiento del especial, del arroz especial embolsado, y 40% del de primera. Y esa vertiente se fue abriendo hasta cuando ya hicimos nuestro último operativo antes del 13 de octubre, y ahí del 13 de agosto, sí. Y ahí pudimos constatar a ciencia cierta que había 92% de arroz especial versus 7% de arroz de primera. Pero no hay una forma que se dispare una alarma, alguien grite, prenda una fogata, lo que sea, para que alguien en el Estado descubra que se está metiendo plata don Danilo, a un asunto de pérdida. Don Danilo, disculpe que le ayude a su memoria. Esa alarma la sentamos aquí varias veces que hablamos del desabastecimiento de ese arroz de primera que era subsidiado y de que alguien estaba empacando el arroz especial y un arroz de segunda más caro que el que debía ser el de primera. Aquí lo encendimos varias veces, haga memoria. Es cierto, don Hugo, pero yo me refiero en el mecanismo de interno cuando usted funciona. Acodeco hace algo. Pero ese algo, ¿a quién le llega en la escalera del poder? Al Ejecutivo. Nuestros informes van directamente al Ejecutivo. Se nos da cortesía en el gabinete y nosotros presentamos los informes con toda la contundencia y toda la analítica para que se tomen las mejores decisiones dentro del gabinete. O sea, que Acodeco pudo haber informado formalmente de esto años atrás. Debió haberlo informado. No es que lo informó, es que, don Danilo, aquí hablamos varias veces, es que este informe es cada 6 meses y la memoria no me infiel, ¿no? Y se le llevaba al Ejecutivo, pero el Ejecutivo decía que siga congelado. Ahí es donde estuvo la equivocación, sin chequear, sin prestar atención de que, óyeme, productor, ¿en qué estás mejorando tú? Muy contados han mejorado la producción por hectárea. Lamentablemente, esa es nuestra triste realidad y el perjudicado, insisto, es el consumidor que debía tener acceso a ese arroz de primera y solo lo encontraba, ¿dónde? En las ferias de Lima y muy escasamente de vez en cuando por ahí en el supermercado. Exactamente. Y con todo y eso, nosotros estamos haciendo los análisis porque hace unos años se hicieron los análisis y el arroz que se encontraba de primera no era de primera. El arroz que se encontraba especial no era especial. Ese es otro, Entonces, ese otro no detalle. Cumplía con las características. Y recuerden que hay una regulación que fue hecha esa regulación se hace con los molineros, en las cuales son las reglas Copanit, en las cuales se pone cuáles son las clasificaciones del arroz. Y lo que yo decía, ¿por qué hicieron dos clasificaciones tan rígidas, 95 y 5 y 70-30? Ese gap entre cada una de ellas es enorme. Y cuando el arroz mundialmente mayormente consumido es 85-15, ¿por qué no hay 80-20? ¿Por qué no hay 90-10? ¿Qué pasó con todos esos arroces ahí que hubieran dado otro grupo de oferta en el mercado que hubiera podido consumir la demanda? El que nos estaban vendiendo un arroz especial, que no era arroz especial. También de eso lo debatimos aquí, don Danilo, haga memoria. El tema es que el gobierno o el Ejecutivo decidió sigamos manteniendo las cosas como están. Pero ¿no hay allí ya un delito por lo menos calificado a toda luces que se llama estafa? Vender algo simulando lo que no es, ¿ustedes cómo lo tipifican? Si yo le vendo a usted pasta de dientes y resulta que no es pasta de dientes tal como dice la fórmula, sino que es una pasta que parece de dientes pero no lo es. Sí. Nosotros en ese momento comenzamos un proceso a lo interno que va a ir por el camino de nuestra primera y segunda instancia hasta llegar a que hagamos una abogacía, se llama abogacía de la defensa de la competencia y vayamos a los juzgados de comercio. Obviamente también puedes ir por el lado penal,
también puedes ir por el lado civil, dependiendo de la reacción que tengas. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento son los análisis de los arroces que encontramos en el mercado. Nosotros tomamos muestras de ellos. Obviamente, como le explico a todo el mundo, hay varios procesos para poder hacer estos análisis y tú necesitas tener un laboratorio especializado. Nosotros tenemos un laboratorio, tal vez no tiene las mejores herramientas especializadas, las más modernas, y lo tenemos que hacer, como quien dice, a la vieja usanza. Y esa vieja usanza es agarrar y abrir la bolsa y comenzar a hacer la depuración de los granos. ¿Me entiendes? O sea, y esto se tiene que hacer con el dueño de la marca del arroz presente, para que no haya una disfunción de decir, es que lo hicieron a las espaldas de nosotros, y ellos obviamente también traen sus expertos para poder contrastar de que lo que encontramos en la muestra es de ellos y que la vamos a hacer enfrente de ellos. Todo esto es un engranaje para poder determinar esta situación. ¿Esas métricas se están haciendo en este momento? Sí, señor. Sí, señor. ¿Y qué están arrojando en este momento? Bueno, en este momento acabamos de comenzar con el llamamiento a todos los dueños de marcas de arroces para que se acerquen a nosotros. Vamos a hacer una serie de citas y evaluaciones con todas las muestras que tomamos de arroz y vamos a comenzar a hacer estos procesos. ¿Cuándo comienzan y cuándo debemos tener el primer resultado? Bueno, nosotros esperamos tener los primeros resultados de aquí a un mes, pero nosotros ya hemos comenzado. Con algunos de ellos ya hemos hecho por lo menos agarramos varias muestras. Unas son para hacerlo con los dueños de marca y otras las estamos haciendo en privado para saber porque no puede ser una bolsa. O sea, obviamente tomamos muestras de diferentes lugares del país y hicimos todo un operativo a nivel nacional. ¿La eligen ustedes o la trae la gente? No, nosotros la elegimos y eso ellos es traen la importante. suya, pero tienen que traerlo de las estanterías que están en los abastecimientos, en los supermercados y en las abarroterías. En un mes lo queremos por acá para saber cuál es el resultado de esas Por métricas. supuesto. A ver si nos están metiendo un Por cují supuesto. nuevamente, ¿no? Por Don supuesto. Danilo. Hay regularidades, eso se hace todos los meses, todos los bimestres, todos los semestres, todos los trimestres. ¿Cuál es la Danilo, regularidad? Debería hacerse por lo menos cada 2 meses, por trimestre. Esto debería ser una constante para nosotros. ¿Usted lo va a hacer? Debería. ¿La oficina a su cargo lo va a hacer? Lo queremos hacer. El tema ¿Y es que por qué no nosotros hacen? porque no tenemos recursos para esto. O sea, Bien. también ese es otro tema para nosotros. Y Hagamos- especialistas Le para propongo esto. algo. Dígame. Lleguen a un acuerdo con las universidades. La Universidad de Panamá lo puede hacer, la Universidad Tecnológica lo puede hacer. Firmen, hagan una transferencia, ahora sí, de un crédito extraordinario como Dios manda, y como Dios manda, y lo pueden hacer las universidades. Hay Mire, laboratorios en ambas universidades. Nosotros estamos presentando unos proyectos ambiciosos para poder hacerlo y los acuerdos con las universidades van. La Universidad Tecnológica está en número 1 en los acuerdos que vamos a hacer para poder suplirnos de la ayuda tecnológica que necesitamos, porque obviamente, y es lo que explicaba yo en la planilla de nosotros. Hay el recurso humano, hay el recurso técnico. Nosotros tenemos partidas, voy a explicar el otro día por el tema de automotriz para darle un ejemplo. Nosotros recibimos las demandas de quejas automotrices cuando hay compra de vehículos. Nada más tenemos un perito mecánico para todo el país. Uno. Jamás van a estar a tiempo. Y él tiene que enfrentarse a todo eso. Entonces nosotros acá tenemos en el laboratorio de metrología 3 expertos para todo. O sea, y al final tú necesitas químicos idóneos, porque claro, las pruebas tienen que ser certificadas. Necesitas ingenieros idóneos, necesitas gente especializada en cada área. Oiga, y los recursos no se han administrado de la manera Con adecuada. razón, hace rato no veo un resultado de cómo andan las estaciones de gasolina, por ejemplo, que Por se hacía supuesto. un balance de cómo estaban las máquinas expendedoras y también de qué calidad de gasolina. Nos hablaban hasta de la cantidad de agua que se podía estar filtrando. Hace rato no veo informe de eso. Bueno, acabamos de hacer el primero hace un fin de semana. Estuvimos en la península de Azuero, Ajá. en las 2 provincias de los Herrera y Los Santos, y recorrimos todas las estaciones de combustible con el vehículo especializado que teníamos, el volumétrico, y agarramos y comenzamos a hacer entonces el vertido de la gasolina para ver si el precio que se estaba dando era el mismo volumen de gasolina que se estaba virtiendo en los surtidores, y lo hicimos en todos los surtidores de cada una de las gasolineras. ¿Y ya tiene el resultado? Sí, por supuesto. De todo el resultado de la provincia de Azuero, nada más encontramos un surtidor que tenía un precio que no era adecuado, que no estaba calibrado, y llamamos inmediatamente, el gerente de la estación lo subsanó, ¿no? Y obviamente le hicimos la advertencia. Cuando volvamos, que esperamos volver en 2 meses, si ese surtidor, que ya lo tenemos marcado, marca de nuevo el mismo problema, obviamente te vamos a multar porque ya sabemos que tienes un fallo y no los has mejorado. ¿Solamente estuvieron verificando el surtidor o también la calidad de la gasolina? La calidad de la gasolina no, porque No. para poder hacer la calidad de la gasolina nos tenemos que llevar la gasolina y tenemos entonces que hacer los análisis de hidrocarburos dentro de nuestras instalaciones. Porque en el tiempo de antes, Sí. hace muy poco, eso se hacía. Es Sí. más, se clausuraban algunas estaciones porque había contenido de agua que se filtraba y hasta que no se sellara no se volvía a abrir. Sí. Así que yo añoro que vuelvan a hacer eso. a Lo propósito. vamos a hacer. Estoy en este ¿Cuándo momento, lo van a hacer? Estoy agarrando mi equipo. Es que mire lo que sucede. La gente quiere soluciones rápido. Yo Claro. tengo menos de 15 días de que tomé mi acta de toma de posesión y estoy en el cargo en firme.
el equipo de trabajo, los funcionarios que teníamos para inspectores a nivel nacional, que son 69 más los que tenemos para encuestas, que son 24, al final con todo el pie de hecho que son 114 personas que puedo sacar. Tengo que recalificarlos, tengo que homologar criterios, tengo que reeducarlos, porque algunos piensan de una manera u otra y hay personas que no están capacitadas. Igual me pasa con el departamento de metrología. Tengo que agarrar y tener a todos ellos. El departamento es muy de mayor edad. Pero es que necesito jóvenes, necesito arreglarlo todo. Y eso es una dinámica que no puedo hacer de un día para otro. Pero es que ese personal debía estar, primero, al día. Segundo, debe ser permanente, ¿no? Yo no me explico que se estuviera haciendo hace 5 años, que lo hiciera Pedro Meilán, por ejemplo, y que ahora no se esté haciendo. Oye, no me lo logro explicar. Pedrito salió hace más de 10 años. No, por eso le digo. O sea, No, por eso le digo. una década. Si eso se hacía, no Exacto. tiene razón de ser de que ahora, espérate, que ahora no tengo personal, porque ese personal debe estar allí. Porque oye, tengo gente que tiene 50 años trabajando en la institución, muchísima experiencia, no se pero tú no renovaba. puedes agarrar a esa persona y ponerlo a cargar las masas para pesos de las básculas y claro, o sea, obviamente Pongámoslo a hacer otra cosa, pero... necesito que eduque gente nueva, pero es que se debió renovar la flota pero ¿tú sabes por qué viene esto? Desde el 2010, cuando estaba Pedro Meilán, 2010, en el banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas, no se presentó en ningún momento un proyecto nuevo de ejecución de la institución. El presupuesto de inversión desde el 2010 hasta el 2024 ha sido $214,000 cada año. Cada año. No ha habido ningún proyecto. Entonces la institución no se ha podido renovar. Funcionamiento ha sido diezmado a través de los años. Entonces, ¿qué pasa? La administración ha sido no de las mejores. O sea, esto hay que tocarlo con realidad. ¿Y el que sale perdiendo es él? Consumidor, por supuesto. ¿Cuál es el presupuesto de este año? El presupuesto de este año es 9.5 millones para funcionamiento y $214,000 para inversión. ¿Es suficiente? Funcionamiento se va a 73% solamente en pago de planilla. ¿Cuánto debería ser? El presupuesto de esta institución debería ser alrededor, para mí, por lo menos de $40 millones. O sea, para poder tener, y por lo menos 30 que sean de inversión. O sea, esto debería ser, es que nosotros vamos a defender al consumidor, al panameño, y vamos a regular el mercado. Nosotros no podemos agarrar y hacer eso con las manos. O sea, literalmente estamos haciendo, es una pelea de burro contra tigre, y el burro está amarrado. Y somos nosotros. Es así de sencillo. ¿Cómo usted quiere que yo haga una defensoría de oficio que tengo que hacer para todas las personas que vienen con quejas y reclamos de vehículos, de inmobiliarias y todo? Y entonces tengo 6 abogados de defensoría de oficio. Ellos se tienen que enfrentar a las firmas más grandes que tienen personales de 40 personas muy bien pagadas y robustas. Y mi jefe de defensoría de oficio solo gana $1,400. Oiga, el tema del monopolio en el asunto del mercado eléctrico. Usted nos habló de que en 15 días ya podían ustedes tener resultados sobre esa investigación, posibles prácticas monopolísticas de una de las empresas distribuidoras que también instala paneles solares y entonces tiene al consumidor afectado y tiene posiblemente también a los inversionistas, a las otras empresas afectadas. Tenemos una investigación en curso, estamos esperando informaciones en este momento de nuestra coparte, que es la CEP, porque nos tiene que entregar unas informaciones de mercado que manejan ellos, unas estadísticas especializadas, pero nosotros estamos haciendo ya los estudios pertinentes y las investigaciones van bastante avanzadas. En 2 semanas va a cumplir. Esperamos tener el resultado. Don Danilo. Cuando hablamos de las funciones de su institución, con lo débil que tiene para inversión, con lo débil que tiene en recursos humanos y lo que usted ha expuesto aquí, ¿qué podíamos esperar de novedad en los próximos quinquenios? ¿Qué cosa nueva va a hacer? Bien, mi quinquenio, el plan de lo que estamos haciendo, porque bueno, la verdad es quinquenio, son 7 años el término de esta posición realmente, ¿ok? Nosotros estamos basados en 3 pilares. Educación, donde vamos a educar no solamente primero a nuestros funcionarios, a los agentes económicos y también a los consumidores. Venimos con un plan ambicioso para estar en todas las redes digitales, tenemos una escuela de e-learning, vamos a agarrar y meterle extremadamente fuerza, pero vamos a digitalizar los procesos. Todas las estadísticas, toda la data que agarramos, tenemos que digitalizarla y tenemos que generar metadata oportuna y vamos a vertirla en transparencia total al público. Toda la ejecutoría de mi institución, eso te puedo garantizar, y todo lo que es la data que tenemos de hace más de 50 años la vamos a vertir al público, que la analicen como deseen. Y por último, vamos a descentralizar. No puede ser que el interior del país no tenga las capacidades y tengan que mandar todos los procesos y todos los investigadores tengan que venir a Panamá cuando deberían haber expertos económicos en Chiriquí, en Azuero, en las diferentes regiones del país, en Darién. Darién es un hoyo negro para nosotros. 4 funcionarios y no hay estadísticas de Darién. Y usted me va a decir que Darién no hay comercio pujante, que no hay consumidores que protegen. Por supuesto que sí. Hombre, usted sabe qué, apalanque su tema a través de la información continua, así, transparencia en las redes y demás, y en su página web, pero a través de este medio siempre y este espacio, la oportunidad de estar en contacto con ese consumidor que es el que está siendo perjudicado al final. Gracias por habernos acompañado este día. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A ustedes por la sintonía, a usted por acompañarnos también, don Danilo, con sus análisis y
preguntas, ya sabe, el programa está disponible a las 3 de la tarde en pantalla Eco para que lo vea completo y a través de todas nuestras plataformas. En lo que nos queda de hoy, pues sigamos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.